En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones, desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con todo fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. I'd like you now to take your palms, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos oramos, para que quienes acompañamos gozosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo, animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus manos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos sobre el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían en su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían
en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Gloria en lo más alto de los cielos. Gloria en lo más alto de los cielos. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Este es el profeta Jesús de Nazaret. Este es el profeta Jesús de Nazaret. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Todos? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. ¿Todos? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, pueden contar mis huesos. ¿Todos? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme. ¿Todos? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témenle, linaje de Israel. ¿Todos? De la carta de la paz del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. For the reading of our Passion today, I would invite you to please be seated. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa del fulano y díganle,
El maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él le respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mas la valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman. Este es mi cuerpo. luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. entonces Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras voy a orar más allá. se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velan conmigo. avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero,
sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido hablar conmigo de una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si esta cáliz no puede pasar sin que lo la beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y le dijo: Germán, ya descansé, y aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprenda. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a la que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo aprendieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que yo se lo pediría a mi Padre? Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles, pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos. Todos los días enseñaba sentada en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplirán las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Ese dijo,
puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿No respondes nada a lo que atestiguan en contra? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por Dios, digo a quien digas si tú eres Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Haremos, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentada a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído las blasfemias. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús en Galileo. pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues has modo de hablar en la. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando la sangre de inocente. ellos dijeron, Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito darlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. después de liberar, compraron con ellas en el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron en el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor.
Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato ahí reunidos. ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por él. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿Cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué voy a hacer con Jesús, que dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? más ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda.
Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole. Tú que destruyes el templo en 3 días, edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarse a ti. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es de verdad lo ama, pues se le ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabachthani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola en una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua,
Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: Señor, hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurarse hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos también lo roben y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Pilato les dijo: ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra celebración es una peregrinación con Jesús. La misa de hoy empezó con todos nosotros alabando y acompañando a Cristo en su entrada triunfal a la ciudad santa Jerusalén. Levantamos nuestras palmas y proclamamos la verdad de nuestra fe, que Cristo es el Hijo glorioso de David y el Mesías. Nuestra procesión alegre fue un testimonio a la verdad de nuestra fe y un compromiso de seguir en los pasos de Cristo. Inmediatamente después de la procesión, escuchamos las lecturas que nos cuentan el resto de la historia de Jesús en Jerusalén. En poco tiempo, Jesús fue traicionado por Judas, uno de los 12 apóstoles, abandonado por los líderes del pueblo, negado 3 veces por Pedro, el príncipe de los apóstoles, rechazado por la muchedumbre que lo aclamaba y lo condenó a una muerte dolorosa por las autoridades civiles. Hasta los otros condenados se burlaron de él y lo maldijeron. Jesús va a la muerte abandonado por sus discípulos y sufre la agonía de una muerte de cruz. En toda la historia de su pasión, Jesús es el único fiel, y aunque se siente abandonado en sus sufrimientos y dolor, reza con confianza a su Padre Dios. El grito de Jesús antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración, una parte del Salmo, voluntariamente y con obediencia y amor por nosotros pecadores, para salvarnos del pecado y de la muerte. Muy pocos fieles le acompañaron. De la muchedumbre dominical quedaron unas mujeres que a una distancia observaron y lloraron la muerte del Señor. La fidelidad de Cristo a su Dios y a nosotros, su pueblo, es el eje de la pasión que escuchamos hoy. Nuestra celebración de este domingo nos presenta unas preguntas. ¿Vamos a ser fieles a Cristo? En nuestra proclamación de Cristo hoy, ¿solo un rito vacío o una expresa nuestra convicción más profunda? ¿Vamos a acompañar a Cristo fielmente a una muerte
o vamos a conseguir que Cristo en todo momento? Llamamos a esta semana la Semana Santa. En su sentido básico, santo significa apartado para el Señor. Una expresión de nuestra fe es cómo apartarnos y hacernos tiempo para participar en las celebraciones de esta semana. Posiblemente sea un sacrificio el cambiar nuestros horarios, apartar el tiempo para rezar con nuestros hermanos y hermanas de fe y sacrificar nuestro descanso para caminar con Jesús. Pero cuando alcemos nuestros ramos de palma en la procesión de hoy, comprometimos nuestra fidelidad y nuestro amor a Cristo. Dimos los primeros pasos en esta peregrinación difícil, pero si somos fieles a Cristo, vamos a seguirlo siendo, testigos de su muerte, salvación, su resurrección gloriosa. Hermanos y hermanas, levantémonos y vayamos a acompañar a Cristo en la peregrinación de la salvación, yendo de la muerte hacia la resurrección. Hagamos esta semana la salvación verdaderamente una Semana Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre de antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, increado, no creado, es el Padre, todo de hecho. Pero de nosotros, hombre, por la revelación bajo del cielo. Por el Espíritu Santo, es el hombre. Considerado casa, es el pecado, y otro es el dado. Para el cielo es el dado. Ciudad al cielo. Ciudad a la derecha del Padre. Ciudad de la gloria. Muertos, ciudad de la fin. Creado en el Espíritu Santo, ciudad de la vida, que procede del Padre de Hijo, ciudad del Padre de Hijo, ciudad de la acción de la gloria, ciudad de las feitas. Creado en la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, confieso la del bautismo para los pecados. Espero la resurrección del muerto. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Por la Iglesia Universal, para que siguiendo a Cristo, humilde y obediente, anuncie con valentía el misterio de la cruz y la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Por los gobernantes y las naciones, para que abandonen los caminos de la violencia y la injusticia y trabajen por la paz, la dignidad y el respeto de toda vida humana. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por los gobernantes, por los pobres y los migrantes, los que sufren rechazo y violencia, y por todos los que cargan cruces pesadas en su vida, para que encuentren en Cristo consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por los enfermos, los que están solos y los que atraviesan momentos de angustia, para que el Señor los sostenga en su dolor
y les conceda alivio y paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad, para que al acompañar a Jesús en su pasión, aprendamos a vivir con fidelidad y a no negarlo en nuestras acciones y a seguirlo con un corazón sincero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo participado en la muerte de Cristo, participen también en su resurrección gloriosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. El canto se encuentra en la página 350. Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus preciosas sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea de gloria a Dios, Padre Todopoderoso. Yo recibo de tus manos palabras de Que la pasión de unigénito Señor nos entrega tu perdón y aunque no lo merezcamos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es necesario, es nuestro deber de oración, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de jubileo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos están el cielo de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a pasión monetariamente aceptada, tomó pan dante de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: todo coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: todo beban todos de él, porque este cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos su pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Chad,
y todos los pastores y cuantos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que serán esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Habítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a recuperación del Salvador y su gran y serena enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivimos siempre libres de pecado y protegidos de toda preparación, mientras esperamos su gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
El canto se encuentra en la página 544. Tenebrosas tinieblas, inmensas tinieblas, desprecian la voz de Cristo el Señor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por senda mejor. La vida sin Cristo es una quimera, tan solo es eterna en Cristo el Señor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por senda mejor. Acércate a Cristo, Señor de señores. También Él prepara un lugar para ti. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por senda mejor. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes su permanencia para siempre. Pueden ir en paz. El canto se encuentra en la página 619. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares obedece?
nos guía con su luz. Es ese que a nosotros ha llegado. ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestras vidas con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía